Los adolescentes en los últimos 20 años más o menos han mostrado más dificultades en términos de salud mental. Lastimosamente hay cifras que están aumentando alrededor del suicidio. A veces entramos demasiado tarde y por eso necesitamos que los adultos seamos como este red de apoyo. Hola, soy Juanita y bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Henry May. Henry es educador, es emprendedor y es fundador de CoSchool, una organización que trabaja en el desarrollo de habilidades socioemocionales con jóvenes y docentes. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Bueno, Henry, y esta pregunta me encantaría hacértela y es, ¿cierto o falso? Los adolescentes en los últimos 20 años más o menos han mostrado más dificultades en términos de salud mental. Bueno, es una buena pregunta porque yo creo que de pronto hay mucho ruido acerca de este tema hoy en día y que quizás, no sé, algunos adultos podríamos pensar, no, pues simplemente hoy los jóvenes quejan más y son más débiles y hoy en día tenemos que hablar tanto de las emociones y por eso, pues, aparentemente hay más problemas. Yo creo que si miramos los hechos y si miramos la ciencia y miramos también cómo está cambiando la sociedad, podríamos decir que es verdad que hoy en día los jóvenes sí están teniendo más problemas, retos con su salud mental de que hace 20 años. Y eso no es para decir que hace 20 años no existían y no es para decir que hoy todos los jóvenes están teniendo problemas. Pero yo creo que si miramos dos factores muy grandes, uno es la tecnología, que hoy en día casi todos los jóvenes tienen un celular en su mano, acceso a las redes sociales, eso tiene un impacto grande que aún no lo hemos dimensionado. Y también el impacto de la pandemia, el impacto de como este momento de la historia en que todo cambió, pues y muchos jóvenes vivieron esto y tampoco no sabemos bien el impacto de largo plazo de esto, pero sí lo que vemos son jóvenes que están sufriendo y que están pasando por momentos difíciles y yo creo que esos pueden ser dos grandes factores. Hablemos un poco de ese concepto de salud mental. Este término se refiere solamente a temas que debemos manejar los especialistas en salud mental o ¿de qué se trata esto? Sí, yo creo que cuando escuchamos las palabras salud mental, muchas veces tendemos a pensar en algo como un déficit o algo que hace falta, un problema, como, estamos hablando de salud mental. Lo que estamos hablando cuando hablamos de salud mental realmente es el bienestar de las personas y que la salud mental es como un componente de nuestro bienestar y es el componente quizás que es más invisible, que es más que está pasando con nuestra voz interior, que cómo nos sentimos nosotros mismos todo el tiempo. Y yo creo que algo bonito está pasando, o hay algo importante en las familias, en los colegios, que colectivamente nos estamos dando cuenta que la salud mental no es un tema que únicamente es la responsabilidad de los profesionales, de los psicólogos y las psiquiátricas. Es algo que nos afecta a todos. Todos tenemos salud mental todo el tiempo. Sí, es algo que nos está pasando todo el tiempo, cómo está nuestra salud mental. Siempre está. Y que todas las personas en nuestro entorno tienen algún rol o alguna manera de incidir en nuestra salud mental. Claro. Y generalmente lo que debemos buscar es buscar pues, estrategias mucho más de prevención de los problemas, del cuidado de nuestra salud mental, de la generación de bienestar, para que no estamos hablando de salud mental solo en los casos difíciles, cuando ya la salud mental no está muy bien y hay cosas pues no tan chéveres pasando. Claro. Y tiene también que ver este concepto con todo lo que significa, como tú lo dices, el poder desplegar recursos de afrontamiento en los diferentes contextos, pues para poder transitar por el camino de la vida, ¿sí?
Y creo que en los adolescentes también hablamos, este concepto de salud mental, pues hay que aterrizarlo también a esta etapa del desarrollo particularmente, ¿no? Que es diferente a cuando tenemos la etapa del desarrollo infantil o cuando ya hablamos de adultos, ¿verdad? Sí, pues si hablamos del desarrollo y desarrollo del cerebro, pues para muchos existen dos grandes momentos del desarrollo y donde hay altos niveles de plasticidad en el cerebro. Uno es en la primera infancia, entonces es muy importante que trabajamos en la salud mental desde la primera infancia, que fortalecemos las habilidades socioemocionales desde la primera infancia. Y hay una segunda oportunidad que es en la adolescencia, que es otro momento de unos cambios muy grandes, de un desarrollo grande en el cerebro y una oportunidad también de incidir mucho en la salud mental. A veces creemos que quizás eso es una fase que, no sé, que los jóvenes, los adolescentes pasan por la adolescencia y está lleno de retos y problemas y trastornos, y eso es simplemente una fase que todos los jóvenes tienen que vivir. Pero lo que nos dice la evidencia es que muchos de los trastornos y problemas de salud mental que tenemos a lo largo de nuestra vida empieza en la adolescencia. Entonces, si no lo reconocemos, si no tenemos jóvenes y adolescentes con buena salud mental cuando tienen 13 y 15 años, eso puede significa que van a tener problemas cuando son más grandes. Entonces, la importancia de trabajar estos temas cuando estamos en el colegio, desde la primera infancia, también en la adolescencia, pues vuelve fundamental para los educadores y para los padres. Entonces, es real. Sí existen las dificultades de salud mental en los adolescentes y creo que también después de la pandemia, no sé si tú coincides conmigo, este concepto de salud mental se ha visibilizado un poco más. Creo que todavía nos falta camino por recorrer, pero siento que algo importante que está pasando es que estamos poniendo sobre la mesa temas de salud mental y como tú lo dices, no es solamente desde la carencia, desde lo que hace falta, sino es desde cómo promovemos la salud mental. Sí, yo creo que un par de ejemplos de cosas que han pasado en los últimos años. Por ejemplo, el tema de la déficit de atención que los jóvenes pueden poner a las cosas. Les cuesta estar presentes, les cuesta estar escuchar instrucciones, les cuesta estar sentados en una clase con sus profesores. Yo fui a visitar un colegio y ellos habían medido como los tiempos de atención que estaban poniendo los estudiantes como en las aulas, como hicieron un experimento interesante, y como bajaron de un promedio, no sé, de unos 2 minutos en que los estudiantes estaban quietos, escuchando, concentrados, a unos 15 segundos, como después de la pandemia, porque los estudiantes estaban tanto tiempo con las pantallas, con las redes sociales, que cuando volvieron a un colegio no pudieron concentrar. ¿Qué significa esto para los jóvenes en este contexto? Significa que no solo están teniendo retos en su concentración, pero probablemente también temas como su ansiedad se va aumentando, que todo el tiempo necesitan algo, un estímulo para satisfacer su necesidad de su atención. Su ansiedad pues aumentó. También el tema de la soledad aumentó también, que muchos jóvenes no tuvieron oportunidades de desarrollar las habilidades sociales de cómo voy a forjar amistades, cómo voy a desarrollar buenas relaciones con mis amigos, y en vez de desarrollar esas competencias, pues están en la casa solo y volvieron a un colegio y ya tenían como estaban torpes en cómo construir relaciones. Entonces vimos más cosas de bullying, ciberbullying, que además todo esto pasa a una velocidad tan rápido también que es difícil para dimensionar todos los diferentes grupos de WhatsApp que se crean, que la foto que se manda, que el apodo que se da, como todo pasa en una tarde. Entonces sí, yo creo que tenemos jóvenes hoy en día, y demuestra unas estadísticas hace poco salieron diciendo que en Colombia más de 40% de adolescentes sufren de algún trastorno de ansiedad o algún problema con su salud mental. Y obviamente hay muchas más cosas que no son diagnosticados, pero son cifras que preocupan. Claro, y entonces tenemos retos importantes porque la etapa adolescente, digamos que ese cerebro está teniendo una transformación fabulosa en esta etapa, hay muchos cambios y también tenemos una realidad que es todo el acceso a la información de las redes, de la tecnología, de los dispositivos, y no es algo que no podemos ocultar con un dedo, sino que es algo que tenemos que aprender
a combinarnos, saber que nuestros adolescentes están teniendo desafíos importantes, cómo ayudar un poco en este sentido a los adolescentes a transitar por este mundo, a estos retos. ¿Cómo ayudar a los jóvenes? Bueno, yo creo que a mí me parece que todo el debate sobre acceso a redes sociales y a la tecnología, a los celulares, es bien interesante, y hace poco en Colombia pues se ha venido hablando de cómo vamos a regular mejor el uso de estos aparatos, porque más o menos lo que vemos son muchos impactos negativos y pocos impactos positivos en el uso no regulado de las redes sociales y de los celulares. Entonces yo creo que hay un primer punto en entender cómo vamos a asegurar que los jóvenes crezcan con ciertos niveles de seguridad y en entornos seguros, y eso puede significar que tenemos que regular su acceso a las redes sociales y al uso de la tecnología. Como lo mismo pasa con el acceso a los cigarrillos o al alcohol. Ya entendemos que eso no es bueno para la salud mental, físico de los jóvenes. Entonces está prohibido que fuman cuando son niños. Y yo creo que es interesante ver lo que hacen, no sé, todos los dueños de las empresas, que son el Instagram y el Facebook y TikTok. Ninguno de ellos permiten que sus hijos usen las redes sociales porque ellos entienden el daño que les hace. Entonces, eso es un debate, eso es un punto. Otro punto que yo creo que es una tarea pendiente que todos tenemos es aumentar el vocabulario emocional de nuestros estudiantes y nuestros hijos. ¿Sí? Estamos aprendiendo inglés, matemáticas, español, programación también, pero no aprendemos cómo expresarnos, cómo hablar de estas emociones, que hay más de 100 diferentes emociones, como que algunos dicen más de 200, hay muchos. Pero si cada vez que preguntamos a un estudiante, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Sí? Pues no estamos entendiendo qué está pasando. Y un mito en este mundo de la salud mental es que hablando de estos temas puede empeorar la situación. ¿Sí? Es casi seguro que es a través de hablar de estos temas es como entendemos realmente qué está pasando. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes no tienen no tienen el recurso, el lenguaje. ¿Sí? Y si no tienen el lenguaje, pues nadie entiende qué está pasando. ¿Sí? Cuando se sienten solos, agobiados, abrumados, extasiados, eufóricos, frustrados, tristes, todo este lenguaje el lenguaje es una puerta para que tú puedas entenderme y yo a ti. Entonces, yo creo que esa es una tarea que todos tenemos muy pendiente, y yo creo que es algo que los colegios deben estar haciendo cada vez más, como mejoramos este vocabulario emocional para que podamos hablar, para que podamos entendernos. Y entender que el adolescente también, poco propio de su etapa del desarrollo, de pronto no va a exteriorizar mucho, pero siempre habrá maneras de conectarnos con ellos a través de sus intereses, a través de esas cosas que los motivan, no de pronto como de preguntar como desde el juicio, sino como escuchar. A veces se nos olvida de pronto escucharlos más. Sí, de acuerdo. Y sé que estamos hablando de adolescentes, pero no podemos hablar de la adolescencia sin la primera infancia, sin los primeros años. Y si logramos hacer más de mejorar el vocabulario emocional cuando son chiquitos, es mucho más fácil que esto sale cuando son adolescentes. Claro. Entonces también no debemos pensar, bueno, adolescencia es el momento como difícil o retador en la salud mental, entonces intervenimos solo en la adolescencia, ¿no? Hay que empezar desde los primeros años. ¿Sí? Y sí, yo creo que es fomentar esta cultura en las familias, en los colegios, donde hablamos más, donde nos compartimos más cómo nos sentimos. Que también si empezamos a mirar como todas las dimensiones de esto, también hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, que para los hombres no lloran, ¿no? Y los hombres no deben hablar de estos temas, y para las niñas de pronto es más normal o es más es más bien recibida que cuando las niñas lloran o hablan de cómo se sienten. También tenemos que romper este estigma. A todos por igual les pasa, que sienten diferentes cosas. Entonces planteas algo muy importante, Henry, y es no solamente los especialistas en salud mental, sino que has mencionado que todos los adultos alrededor de los adolescentes tenemos un rol muy importante en favorecer esta salud mental en nuestros jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es ese impacto que tiene que todos de verdad trabajemos en conjunto? Cada uno es de su rol, ¿no? Porque
A veces uno pensaría, no, esto es un tema de solo el psicólogo. Entonces, si noto algo, si identifico algo, pues nada, hay que ir al psicólogo, llévenlo al psicólogo. Pero realmente lo que tú nos planteas acá me parece absolutamente poderoso y significativo y es docentes, padres de familia, directivos de las instituciones, todos tenemos un compromiso en esto. Sí, yo creo que todos tenemos la responsabilidad y tenemos la capacidad también de ser esta red de apoyo para los jóvenes antes de que necesiten ir a un psicólogo porque o donde hay una enfermedad o donde hay algo que está muy desarrollado. Todos estamos ahí como en las primeras etapas y en la prevención de estas situaciones como más preocupantes. Yo, por una historia personal, yo fui profesor por varios años, trabajé en un colegio público en Londres y en mi colegio a mí me dijeron como profesor, tu responsabilidad es lograr que estos niños saquen buenos puntajes en sus exámenes, ¿sí? Nada de lo emocional, nada de la salud mental, como lograr que estos niños saquen buenos puntajes en los exámenes. Y lo que yo estaba enseñando en un contexto difícil, con bastante violencia, con muchos retos, pero yo tuve un estudiante, Colin se llamaba, que cuando Colin tenía 15 años, yo había logrado que Colin pasó su examen en filosofía, un grado B, un éxito grande, súper orgulloso como su profe, pero Colin mató a otro estudiante a los 15 años, estuvo involucrado en el asesinato de otro estudiante. Entonces yo me pregunté a mí mismo, pues, ¿qué hice yo con Colin durante un año de trabajar con él? En ningún momento entendí cómo estaba, trabajé la empatía, la autorregulación, nada de esto. ¿Sí? Colin para mí fue como un niño que yo conocía solo por su capacidad en filosofía. Quizás yo perdí una oportunidad de ayudar más a Colin, de entender pues, qué le estaba pasando, por qué estaba metido en las pandillas, en las drogas, en todo esto de los problemas de los jóvenes en este momento en Londres. Entonces, a veces estamos hablando de la diferencia entre la vida y muerte de los jóvenes si no sepamos o no tomamos en cuenta que sí es nuestra responsabilidad ir un paso más allá y más allá de lo académico y de lo quizás de la idea como tradicional de lo que debemos hacer o no. Te puso a pensar diferente esta situación. Claro, pues creo que esta situación es lo que a mí me invitó personalmente a dedicarme a trabajar en este tema, que es el desarrollo socioemocional de los estudiantes, de los profesores en los colegios. Porque nos está haciendo mucho falta que los profesores no han recibido formación en esto. Muchos se sienten un poquito como tímidos o ansiosos o apáticos de como, eso no es mi tema, como yo soy profe de matemáticas, como así que ya tengo Vengo a enseñar esto y hasta aquí va mi participación. Sí, exacto. Si un niño está llorando, lo mando al psicólogo. Y yo creo que la invitación que nosotros hacemos en CoSchool, mi organización, a los colegios, a los profes, eso es de todos, ¿sí? Eso sí es de todos. Y si pensamos nosotros en los modelos, los ejemplos de los mejores profes que tuvimos, estoy casi seguro, 99% seguro, que fueron los profes que fueron un paso más allá contigo, que conectaban contigo, que te escuchaban, sí, que te dieron confianza en ti mismo, que trabajaban en tu salud mental y no solo en como tu salud académico, sí. ¿No? Entonces, yo creo que es una invitación a un cambio de paradigma. Y también a veces los padres, ¿no? Los padres pueden decir, eso es algo que deben hacer en los colegios. En el colegio. Los colegios dicen, no es algo que deben hacer los padres. Y de pronto los padres dicen, no, pues es algo que deben hacer en la iglesia. ¿Sí? Entonces, requiere que adultos, nosotros nos tomamos cargo de, eso hace parte de nuestro rol como adultos responsables. Y muchas veces eso significa que tenemos que retar a los patrones que nosotros tenemos desde nuestra niñez, desde como nosotros nos trataron de ser fuerte, no lloras, no hablas de las emociones,
Sí, que es un poco lo que pasó conmigo y seguramente con muchos otros adultos que somos hoy en día. Es cierto, romper paradigmas es el reto más grande, creo yo. Hola, quiero contarles que este episodio fue patrocinado por St. George's School. St. George's School es uno de los mejores colegios de Colombia en donde sus hijos encontrarán un universo de experiencias para una educación holística. Te invito a ser parte del proceso de admisiones. Encuentra más información en www.sgs.edu.co. Desde familias, del ámbito familiar, los padres, papás, mamás, ¿qué podemos hacer, Henry, para favorecer o para generar esos factores protectores cuando hablamos de salud mental de nuestros hijos? ¿Cómo los podemos ayudar? Porque muchas veces también la adolescencia es una etapa maravillosa, sin embargo, para los papás también tiene esos retos donde de pronto nuestro hijo está un poco más, enfocado en su parte social o de pronto quiere tener más tiempo privado y de pronto esa comunicación no es tan asequible, no es tan fácil, pero ¿qué podemos hacer los padres y madres pues, para que esta comunicación se mantenga y cómo los podemos ayudar? Si lo podría resumir mi respuesta en una palabra, quizás sería terapia. que los padres deben hacer terapia para trabajar capacitarse en también. Sí mismos. Okay, ¿sí? Okay. Porque si no trabajamos en nosotros mismos, si no tenemos buenos niveles de autoconocimiento, ¿sí? Es difícil que vamos a poder apoyar a nuestros hijos. Entonces tenemos que preguntarnos y como mirarnos en el espejo y preguntar, ¿qué estoy haciendo yo en la casa? ¿Cuáles son mis comportamientos? De pronto yo estoy diciendo a mis hijos, no deben usar los celulares, las redes sociales son malos. Mientras yo estoy en el celular. En Instagram 3 horas al día. Sí. ¿Sí? De pronto creemos que nuestros hijos deben tener mejor regulación emocional y deben estar como más calmados y tranquilos. Pero cuando estamos manejando, empezamos a gritar cosas horribles contra todo el mundo y nuestros hijos están atrás. Entonces, es de vital importancia como antes de pensar, listo, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo? Es cómo me ayudo a mí mismo. Y por eso digo terapia como una estrategia, pero me parece buenísimo que si los padres son capaces de decir, ¿saben qué? Sí, yo voy a terapia, como yo hablo de mis emociones y pienso en cómo puedo mejorar. Si los hijos ven esto, los hijos dicen, bueno, de pronto está bien no estar bien. Y también está bien compartir cómo me siento. Sí. Entonces también que los padres pueden abrir espacios de hablar más de cómo estamos, de que seamos más vulnerables con nuestros hijos, que como papás los hijos nos ven llorar cuando estamos tristes. ¿Sí? Yo vi a mi papá, yo creo que él lloró, no sé, una vez. Yo me acuerdo que fue en el funerario de mi abuela. ¿Sí? Yo solo vi a mi papá llorar una vez y eso tiene un impacto en mí que algo inconsciente me dice, pues no debes llorar. Y más allá, enfrente de mi hija. Entonces tenemos que hacer este proceso de autoconocernos mejor para poder servir a las demás personas. Como esta imagen en un avión, ¿no? Como primero pongo mi oxígeno y después pongo el oxígeno de mi hijo. Y capacitarnos. Creo que de manera explícita pedir ayuda, tener herramientas pues de personas que también están muy capacitadas para darnos herramientas a los padres y no tener miedo a levantar la mano y decir, necesito ayuda. Sí, exacto. Y eso es algo en que, por ejemplo, las redes sociales o la tecnología en general es muy bueno porque hay información buena y válida y accesible a la mano para que podamos aprender a ser mejores padres o mejores profesores. Obviamente uno tiene que tener un poquito de criterio para evaluar a dónde escuchar o no, pero filtrar. ¿sí? Sí. Pero existe información y existe a nosotros, nuestra generación, tenemos información a las manos que nuestros padres nunca tuvieron. ¿Sí? Sí, yo puedo ir a Google y puedo decir que mi hijo está teniendo un momento de pensar en su suicidio. ¿Qué hago? Y vas a encontrar un montón de recursos valiosos. Hace 40 años eso no está. No entonces, no hay excusa para que no empecemos a formarnos, a actualizarnos, a aprender y participar más en esto, porque ya la información está en nuestras manos. Y ir más allá del miedo. A veces esas situaciones nos generan un poco de miedo y a veces queremos como, no, esto no está pasando, como negar un poco la situación. Sí. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta es,
¿cuáles serían como esas señales de alerta que de pronto como papás y mamás tenemos que estar muy atentos, muy observadores de nuestros hijos, que uno diga, bueno, ya es el momento como realmente de hacer algo más para ayudarlos? Sí, yo creo que cambios en diferentes partes de la vida, que tanto pueden ser como efecto de algo que está pasando, pero también puede ser la causa de algo que les está pasando. Entonces, cambios drásticos en cómo están durmiendo, cambios en qué están comiendo o qué no están comiendo, cambios en hábitos, como si tienen ganas de hacer ejercicio o no, cambios en su genio, en su forma de comunicar, como si observamos cambios que perduran, sí, puede ser que un par de días por aquí y por allá, que sí, que algo pasa, no necesariamente es una causa para preocupación, pero si vemos que estos cambios o estas cosas que no son lo común o lo normal siguen perdurando, pues eso es un momento quizás de listo. Preguntarnos qué está pasando. Preguntarnos no es esperar hasta voy a observar y voy a pensar y después de un mes, listo. Entro y hago la pregunta, hay que buscar y indagar y estar en este diálogo constante, como espacios de diálogo, de conversaciones abiertas. Es el base de que podemos detectar qué está pasando. Henry, ¿y cuáles son hoy día, digamos, como las afectaciones más frecuentes o cuáles son como esas dificultades a nivel de salud mental que se están presentando en los adolescentes? Ya mencioné algunos, por ejemplo, la ansiedad. Sí, ansiedad que puede ser como a veces se conecta con la depresión. La soledad es otro. Lastimosamente, hay cifras que están aumentando alrededor del suicidio y además de la ideación del suicidio. Y además eso ha tenido varios casos en que eso puede ser algo contagioso en los colegios. Sí, es decir, si un estudiante empieza de hablar también de autolastimarse, cutting, estas cosas también. Entonces, son cosas que pasan entre los jóvenes como si fuera algo contagioso, como un virus. Y ahí es donde como las estrategias de prevención son vitales, porque a veces entramos demasiado tarde. Y por eso necesitamos que los adultos seamos vigilantes y como esta red de apoyo, pero también los mismos jóvenes. Es muy probable que los mismos jóvenes ven y saben qué está pasando con su amigo con mayor detalle del profesor o de un miembro de su familia. Entonces, vuelve también muy importante que capacitamos a jóvenes y que los jóvenes jueguen un rol muy activo en el cuidado del salud mental de sus compañeros. Hacer una red de apoyo entre ellos. Exacto. Genial. Bueno, Henry, y nos hablas de la ansiedad, entonces la depresión. ¿También de pronto trastornos de la conducta alimentaria? ¿Puede haber un incremento? Sí, también sí, es algo que ha estado presente ya por muchas generaciones, más que todo, pero no únicamente con niños, pero sí, trastornos en la alimentación es otro, y hay más. Y digamos que si bien estas situaciones nos preocupan, pues creo que aquí es importantísimo lo que has mencionado y hay que ocuparnos, más que quedarnos un poco ahí como esperando, hay que ocuparnos, y creo que este llamado a que todos tenemos una mirada, un rol o algo que podemos hacer, de pronto el docente que está ahí como de primera mano es el que activa, digamos, como esa red de apoyo que podamos darle continuidad y hacer un equipo con familia y con colegio. Sí, y donde un colegio debe estar pensando muy intencionalmente sobre la cultura del colegio y el clima del colegio, para que los colegios son lugares donde son entornos protectores. Seguros. Sí, seguros, donde alguien va al colegio y sabe que aquí voy a estar seguro. ¿sí? No estoy en un lugar donde voy a ser víctima de violencia o agresiones. Estoy en un lugar donde hay adultos en los cuales puedo confiar. Y hay algo que
que nosotros hemos visto y que ya también está muy comprobado por estudios de Harvard en el desarrollo de niños, que es de vital importancia en la vida de un niño. Y es lo siguiente: la diferencia entre tener 0 relaciones positivas con un adulto en vez de una relación positiva con un adulto es una diferencia que marca toda la diferencia en la vida de un niño. Tener la diferencia entre 1 y 2 o 2 y 3 no es tan grande, pero tener por lo menos un adulto en lo cual yo puedo confiar, con quien sé que puedo hablar, es de vital importancia. Entonces hemos visto colegios que hacen auditorías de los 600 o 1000 niños en el colegio y vayan mirando niño por niño. Este niño tiene una relación positiva con alguien. Bueno, ¿quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Y lo que van encontrando es que casi siempre hay unos niños que se dan cuenta, no, nadie aquí está pendiente de este niño. Y normalmente son estos niños que tampoco no tienen una relación positiva en la casa. Son niños, no sé, que son difíciles de relacionarse, los más tímidos, los más quietos, o sí, los más complicados. Entonces es supremamente importante que en los colegios, para que seamos entornos protectores y seguros, que garantizamos que cada niño en el colegio tiene por lo menos un adulto que está intencionalmente desarrollando una relación con ellos. Y eso puede ser el profe de deporte, puede ser una de las señoras en la cafetería, pero que tiene un adulto. Una conexión, un vínculo. Es demasiado importante y marca una diferencia gigante en muchos contextos y en muchos indicadores más adelante en la vida de estos niños. Interesante. Henry, ¿qué otros mitos encontramos en torno al tema de la salud mental en los adolescentes? Pues yo ya mencioné el mito de que eso es como una fase de la adolescencia. Sí. Y como simplemente los adolescentes Eso va a pasar. Sí, eso les pasa, como van a estar como medio raros por un par de años y después les pasa. Pues no, como no tanto, ¿sí? A veces sí superamos lo que nos pasa en la adolescencia y lo dejamos atrás, pero muchas veces yo creo que yo vi que 70% de los trastornos que tienen los adultos empiezan en la niñez. Yo creo que el ICBF en Colombia hizo un estudio sobre esto. Entonces, eso es un llamado a como tomar más en serio qué nos pasa en la adolescencia, claro. ¿sí? Ponerle mucho más cuidado. El otro mito que mencioné también es el tema de que hablar, es como, no, si hablamos de esto se vuelve peor. ¿Sí? No, si alguien empieza a llorar conmigo, ay, no, como, no llores, sí. Por favor, no más. Cuando alguien está llorando o está compartiendo su vulnerabilidad contigo, esto puede ser el inicio de un proceso de transformación en lo micro o en lo macro, ¿sí? Alguien te abre y dice, mamá, ayer no sé, alguien me rompió mi corazón y te lo voy a explicar y es muy difícil y es muy duro. Y si tú dices, no lloras, está bien, no pasó nada, sí. De pronto ya cerraste esta oportunidad de que esta persona te iba a abrir y te iba a contar todo y esto es como sanamos a través de hablar y compartir, porque como seres humanos necesitamos conexión con las demás personas y generamos conexión a través de nuestra vulnerabilidad. Entonces yo creo que un mito puede ser que la vulnerabilidad nos hace débil, que hablar mucho de las cosas no es una buena idea, de llorar es una cosa... Está mal. Está mal. Entonces... Sí, unos mitos, yo creo que de pronto todos tenemos que como cambiar este paradigma. Bueno, Henry, para ir cerrando, de pronto pedirte que nos dejes como 3 recomendaciones, digamos como las que tú consideres más relevantes, que sean factores protectores de la salud mental de los adolescentes. Es muy importante, las personas necesitan sentirse valorados. Todos queremos sentirnos valorados y queremos un sentido de pertenencia. Para lograr esto, recomiendo mucho que usamos la gratitud y el refuerzo positivo. Que cuando veo algo positivo pasando en mi hijo, en mi estudiante, le voy a decir... Lo noto, se lo hago notar. Sí, le voy a decir. Porque también, yo no sé si quizás eso en un día o en una semana puede ser la última cosa positiva que escucha este joven. Es como, ay, mira lo que hiciste allá.
me encanta tu creatividad, qué chévere lo que hiciste, ¿sí? O la forma en que me hiciste las preguntas hoy, fue tan chévere, me hiciste pensar mucho, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Como me siento bien, valorado, tengo algo en mi autoconfianza que genera algo importante para mí. Entonces, eso puede ser uno. Uh-huh. Otro es el tema del desarrollo de vocabulario y lenguaje. Si no tenemos palabras, ¿sí? Es muy difícil expresarnos y es muy difícil que las otras personas nos entendamos. Entonces debemos aprender vocabulario de las emociones, ¿sí? Y debemos ver que los mismos adultos también lo practican y lo hacen y dejamos atrás como la respuesta en autopiloto de como, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Como pensamos. No, voy a pensar un poquito. Me siento pleno. Oh, qué interesante. ¿Por qué? Sí, entonces eso sería el segundo. Y el tercero sería un tema que mencionamos hoy, pero es el reconocimiento que mucho de esto empieza con los adultos. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, los patrones, lo que modelamos, los patrones que tenemos desde nuestra niñez que ya replicamos. Entonces tenemos que mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y cómo puedo ser mejor? Y, por supuesto, al mismo tiempo, tener autocompasión con nosotros mismos. Tampoco no queremos que nos... Perfectos, no somos perfectos. Sí, exacto, que evitamos como la trampa de la perfección, pero sí reconocemos, como yo puedo incidir en esto, pero si quiero incidir en esto, debo mirarme a mí primero. ¿Sí? Uh-huh. Y que este proceso puede ser algo que comparto con mis estudiantes o con mis hijos, yo creo que es maravilloso. Henry, muchísimas gracias de verdad por todas tus enseñanzas, por todas las herramientas que nos has compartido hoy y muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de A Todos Nos Pasa, donde Henry nos compartió valiosas herramientas sobre la salud mental en nuestros hijos adolescentes. Si alguno de estos temas que abordamos el día de hoy te preocupa o si conoces a alguien que tenga inquietudes sobre estos temas, te dejamos en la descripción un link con más recursos para que puedas apoyarte. Además, compártenos todos tus comentarios y si tienes algunos temas adicionales que toquemos en nuestros siguientes podcasts, este es el lugar. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.